Ahora vamos a ver los tipos de funciones que existen. Hay diferentes tipos de funciones. Los podemos identificar por su fórmula y los podemos identificar también por la forma geométrica que se desarrolla al momento de representarla. Función lineal es toda función que tiene como gráfica una línea recta. El ejemplo anterior nos presenta una función lineal. Esta es una función lineal. Función cuadrática, una función donde la variable independiente elementos del dominio está elevada al cuadrado. Se llama función cuadrática de segundo grado. Esta función puede tabularse dando valores a la variable independiente x, elementos del dominio, obteniéndose así los valores correspondientes para y. Los pares ordenados obtenidos de la función se representan en una gráfica cartesiana. Ejemplo, trazar la gráfica de la función y es igual a x cuadrada. Solución. Se realiza una tabulación para obtener los valores de y. Arbitrariamente le damos valores a x y luego con esta función y es igual a x cuadrada o f de x es igual a x cuadrada, que es lo mismo. Vamos a graficar los resultados y vamos a ver que nos da una figura de este tipo. Esta figura de este tipo se llama parábola. Y hay 4 tipos de parábola. Parábola vertical, parábola horizontal, parábola con vértice en el origen y parábola con vértice fuera del origen. Esto ya la van a ver más a fondo en prepa cuando entren al área de geometría analítica. Pero mientras de entrada pues vamos viendo que esto es una parábola, ¿no? Entonces x es igual, bueno, los valores para x son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces sustituyendo menos 3 al cuadrado, menos por menos, más 3 por 3, 9. Menos 2 al cuadrado, menos por menos más, 2 por 2, 4. Menos por menos, más 1 por 1, 1. 0 por 0, pues 0. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Ajá. Entonces, sé que va a ser una parábola porque en x, primero inicio con números negativos y va descendiendo hasta el 0. Y luego del 0 los números positivos. Entonces las coordenadas son xy, menos 3,9, menos 2,4, menos 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9. Y me da esta figura geométrica al momento de graficar e intersectar los puntos. Autoevaluación. Observa el siguiente plano. ¿Cuáles son las coordenadas del punto M? Ahí hay que identificarlas, ¿no? Entonces aquí está el 0, 1, 2, 3, 4. Aquí está el 0, 1, 2, 3. Ahí ustedes ya véanle, ¿no? Observen la siguiente gráfica. De acuerdo con ella, las coordenadas del punto P son, ¿sale? Observen la siguiente gráfica. ¿Cuáles son las coordenadas del punto P? ¿Cuál es la gráfica que corresponde a la expresión y es igual a x cuadrada menos 2x más 3? Bueno, aquí les voy a dar un tip. X cuadrada es positiva. Como x cuadrada es positiva, pues va a abrir hacia arriba. Cuando abre hacia arriba, bueno, hay dos tipos de parábolas. Las que coinciden con el eje X y las que coinciden con el eje Y. Esta de aquí coincide con el eje Y es negativa porque abre hacia abajo. Esta coincide con el eje X y es positiva porque abre hacia la derecha. Esta está fuera del origen. Es positiva, el vértice es fuera del origen y es positiva porque abre hacia arriba. Esta es negativa, coincide con el eje X, pero abre hacia la izquierda. Entonces, como coincide con el eje X y es x cuadrada, no es menos x cuadrada, entonces es esta. ¿Sí? Ahí chequenle por qué. Bien, llegamos a un área más. Esto se está poniendo cada día más interesante. La geometría. La geometría, geo-tierra, metría, la medida de la tierra o medir la tierra, ¿no? ¿Qué son los ángulos? Es una abertura que existe entre dos rectas que se encuentran unidas por un punto común llamado vértice. Los ángulos por su abertura se clasifican en, este es el vértice. Ángulo agudo, tiene un ángulo aproximadamente mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. Ángulo recto, un ángulo recto siempre va a ser un ángulo de 90 grados.
Aquí vamos a poner como un cuadradito y esto nos está diciendo que es un ángulo recto. Si aquí le pongo otra línea, entonces tengo un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos que deben de sumar 90 grados, porque un triángulo rectángulo siempre va a sumar 180 grados en total. Les explico por qué rápidamente. Dice el maestro Gerardo Lara González en su libro El modelo matemático náhuatl que si a un cuadrado le vas poniendo más líneas, hasta formar diferentes figuras geométricas denominadas polígonos, de un cuadrado pasas un pentágono con 5 lados, un hexágono con 6 lados, a un octágono con 8 lados, a un nonágono con 9 lados, a un decágono con 10 lados, a un decágono con 11, a un dodecágono con 12, a un tridecágono con 13, etcétera, hasta llegar a un 99decágono, o sea, una figura geométrica con 96 lados, se forma una circunferencia. ¿Sí? Entonces, al formarse la circunferencia, tenemos que una circunferencia vale 360 grados. Y si meto una circunferencia dentro de un cuadrado, imagínenselo en su mente, y lo divido por una diagonal, entonces obtengo dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo de 180 grados y otro de 180 grados. Ahí están los 360. Por eso un triángulo rectángulo tiene 180 grados. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo de 90 grados y sus otros dos, un ángulo recto, perdón, y sus otros dos ángulos agudos deben de sumar 90 grados para que 90 más 90 sea 180. Entonces, ángulo A más ángulo B más ángulo C debe ser igual a 180 grados. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero aproveché para que vayan entrando en tema. Un ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados, más o menos así. Un ángulo colineal o llano es un ángulo de 180 grados. Un ángulo entrante es un ángulo mayor de 270 pero menor de 360. Un ángulo complementario son aquellos cuya suma es 90 grados. Un ángulo suplementario son aquellos cuya suma es 180 grados. Ángulos entre paralelas y una secante. Ángulos correspondientes, pareja de ángulos situados en el mismo lado de la transversal. Uno es interno y otro externo, y están en diferente paralela. Ángulo 1 y ángulo 5, y ángulo 2, y ángulo 6, ángulo 3, y ángulo 7, y ángulo 4, y ángulo 8 son ángulos correspondientes. B. Ángulos alternos internos, pareja de ángulos situados en diferentes lados de la transversal, en diferentes paralelas y dentro de ellas. Aquí solamente viendo la figura. Ángulos correspondientes, o sea, son ángulos que coinciden, ¿no? Corresponden. ¿Ah? 1, 5, 2, corresponden. Ángulos alternos internos, pareja de ángulos situados en diferentes lados de la transversal, en diferentes paralelas y dentro de ellas. Ángulo 3 y ángulo 5, ángulo 4 y ángulo 6. Ángulos alternos externos, pareja de ángulos situados en diferentes lados de la transversal, en diferente paralela y fuera de ella. Ángulo 1 y ángulo 7, ángulo 2 y ángulo 8. Ángulos colaterales internos, pareja de ángulos situados del mismo lado de la transversal en diferentes paralelas. ¿Cuál es la transversal? ¿Cuál es la transversal? Estas dos son paralelas. Esta es una transversal porque las atraviesa. ¿Sale? Ángulos internos son hacia adentro, externos son hacia afuera. Este es un ángulo externo, este es un ángulo externo, este es un ángulo externo, pero este es interno y este es interno. ¿Sí me explico? Ángulos colaterales internos, pareja de ángulos situados del mismo lado de la transversal en diferentes paralelas y dentro de ellas. Ángulo 3 y ángulo 6, ángulo 4 y ángulo 5. Ángulos colaterales externos, pareja de ángulos situados del mismo lado de la transversal en diferente paralela y fuera de ellas. Ángulo 1 y ángulo 8, ángulo 2 y ángulo 7. Triángulos. Es un polígono que está formado por tres lados. Se clasifican tomando dos criterios en cuenta: por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados, triángulo equilátero tiene sus tres lados exactamente iguales. Triángulo isósceles tiene únicamente dos lados iguales y uno desigual. Triángulo escaleno tiene sus tres lados desiguales. Ángulos. Triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, lo que les decía. Acutángulo tiene sus tres ángulos agudos.
Obtusángulo tiene un ángulo obtuso, es el obtuso. Una propiedad importante de cualquier triángulo establece que la suma de sus ángulos interiores debe de ser igual a 180 grados. Entonces para cualquier triángulo, no nada más para el triángulo rectángulo, cualquier triángulo, la suma de sus ángulos debe de ser igual a 180 grados. Ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Nombres de los lados de un triángulo rectángulo. Aquí se pone interesante, este tema me encanta. Aquí es donde vamos a ver el teorema de Pitágoras. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Los lados que forman este ángulo reciben nombre de catetos, mientras que el lado opuesto al ángulo recibe el nombre de hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Aquí les voy a contar un breviario cultural. Dicen que antes, ¿por qué deben de amar, apasionarse y por qué se deben de interesar por las matemáticas y por qué les deben de gustar? Porque pues, es un conocimiento al que hoy en día en el siglo XXI ustedes tienen acceso sin ninguna bronca, sin ningún problema, mis queridos estudiantes. Antes se dice que Pitágoras de Samos, que era el líder o director pues del liceo, del Partenón o de la casa esta donde se enseñaba y se educaba, castigó a uno de sus alumnos porque el conocimiento era privilegiado y era muy costoso. Entonces, pues para no hacerse la larga, castigó a uno de sus discípulos o alumnos por haber revelado la fórmula de la hipotenusa. Esa de c cuadrada más b cuadrada es igual a cuadrada. ¿Por qué? Porque antes el conocimiento, antes se vivía en una aristocracia y era el gobierno de los sabios, el gobierno de los cultos, y entonces las personas que eran ignorantes, que no sabían, pues no tenían acceso a estos conocimientos. Entonces, bueno, vamos a entender esta figura. Este es el ángulo recto. Generalmente aquí debería ser C. C siempre es el ángulo recto, o bueno, aquí está el ángulo recto de 90 grados. Siempre el que está enfrente del ángulo recto o de C es el lado más largo del triángulo rectángulo, es la hipotenusa. Y los dos que lo complementan son los catetos. Hay dos tipos de catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿De qué va a depender? De mi ángulo de referencia. Si yo te doy como ángulo de referencia B, entonces el que está enfrente a él es el cateto opuesto. Esta siempre va a ser la hipotenusa. Y el cateto que lo complementa es el adyacente. Pero si yo te doy el ángulo C como ángulo de referencia, B va a ser el cateto opuesto. Y el lado B va a ser el cateto opuesto. Y el lado A va a ser el cateto adyacente. Y C siempre va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Vamos con el teorema de Pitágoras. Ahí está. Se los dije, ¿sí o no? El teorema de Pitágoras dice: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este teorema se representa con la siguiente fórmula: c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. El teorema de Pitágoras nos permite calcular la medida de uno de los lados de un triángulo rectángulo si se conocen las medidas de los otros dos. De hecho, eso está citado aquí en este hermoso libro Leonardo Lara González. Pero ya no se ve, no tengo cámara. Bueno, ahorita se los enseño. Ahorita que grabe uno con cámara se los enseño porque ya se me acaba el tiempo y no tengo cámara. Entonces, bueno, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. C cuadrada es igual a, ¿cuánto vale a? Decimos que a vale 3 unidades, 3 al cuadrado, más, ¿cuánto vale b? Decimos que b vale 4 unidades. Entonces, c cuadrada es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. C cuadrada es igual a 3 por 3, 9 más 4 por 4, 16. C cuadrada es igual a 9 más 16, 25. Pero, como aquí dice c cuadrada, este exponente va a pasar como raíz. Entonces c es igual a raíz cuadrada de 25. 5 por 5, 25. Entonces c es igual a 5 unidades. Entonces el lado c va a valer 5 unidades. Si se conoce un cateto y la hipotenusa para encontrar la medida del otro cateto, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. 13 es igual al cuadrado es igual a a cuadrada más 12 al cuadrado. 13 al cuadrado, 3 por 13 son 169. Esto es igual a cuadrada más 12 por 12 son 144. Vamos a despejar a como a cuadrada. A cuadrada es igual a 144. Digo a cuadrada más 144 es igual a 169. Este que está positivo pasa para acá negativo. A cuadrada es igual a 25. A es igual a raíz cuadrada de 25. A es igual a 5 unidades. Nos dio el mismo resultado, pero son dos casos diferentes.